Bueno, un aviso, los CDs, los que lo hayan encargado, los pueden recoger después de la comida en el aula de Santa Teresa. Bueno, pues tenemos ahora la primera ponencia entonces. María Castro, representante de UNER de Italia, va a presentar a la hermana María Teresa Castelló Torres, vicaria general de las Misioneras Eucarísticas de Nazaret, con la ponencia de clausura, la gracia carismática en el Beato Manuel González, una mirada que decía mucho y pedía más. Tiene la palabra doña María Castro. Buenos días a todos. Perdonad porque mi español no es como en mi italiano. En el marco de este importante congreso, es un placer para mí presentar a la hermana María Teresa Castillo, con quien me une una profunda amistad por los años vividos a Roma. Y no solo, sino también me une en un camino recorrido juntas al compartir la vida pastoral inspirada en el ideal eucarístico reparador. Como ustedes saben, es misionaria eucarística de Nazaret. Es española, oriunda de Valencia. Después de realizar la primera etapa de formación en Palencia, siendo profesa temporal, continuó su formación en Roma, donde estudió ciencias religiosas y obtuvo la licenciatura en el Instituto Regina Mundi, con el trabajo sobre un carisma eucarístico reparador. Siendo muy jóvenes sus superiores, le encomendaron la importante y delicada misión de la formación. Hace desde el año 1988 es formadora. Además, fue superiora de la Comunidad de Roma durante 6 años. Actualmente sigue acompañando a las profesas jóvenes de diversas nacionalidades en Madrid. Desde el año 2006 y ahora, por un segundo periodo, es vicaria general y maestra general de formación. E adesso io continuo in italiano, se permettete. Personalmente conosco Suor Teresa da tanti anni, forse dal 1987. Tramite l'annuncio gioioso di una Maria dell'Opera, avevo scoperto il carisma del beato Monsignor Manuel González e con Sor Patrizia prima, con Sor Bernarda poi ed infine con Suor Teresa ho fatto i primi passi nella vita di gruppo per far conoscere lo scopo dell'opera e per dirla con Papa Francesco, portarlo alle periferie. Questa esperienza mi ha unita a Suor Teresa, la quale capiva l'importanza che questo annuncio doveva essere portato oltre non soltanto alle periferie romane, ma anche in altre città italiane. Con Suor Teresa è stato un periodo molto proficuo che continua e per me è stato un suggerimento dello Spirito Santo. Adesso, se dessi la parola a Suor Teresa, direbbe che senza l'aiuto ricevuto, senza la vicinanza di tante persone, senza la disponibilità incontrata, non sarebbe stato possibile realizzarlo. Posso soltanto aggiungere che abbiamo sperimentato la chiamata misteriosa del Signore, che ci rivolgeva un invito speciale per una missione da svolgere insieme, suore e laici, dove ognuno dà il meglio di sé. Ringrazio il Signore per questo grande dono e attendo la parola di Suor Teresa più approfondita della mia, che con la sua cultura, pazienza e apertura verso tutti ha dato e dà un gran contributo alla conoscenza di questa piccola, grande opera. Grazie, Suor Teresa. Grazie Maria di queste commoventi parole. Tu sai meglio di nessuno quello che ha significato per me
gli anni vissuti a Roma, gli anni vissuti insieme, perché anche 20 anni che sono stata a Roma ho conosciuto davvero, ho sperimentato il carisma. Grazie di cuore. Buen día a los portugueses, buongiorno agli italiani y buenos días a todos los de lengua hispana. Aunque los dos primeros, italianos y portugueses, sean menos, pero también se merecen unos buenos días. Bueno, pues ahora nos toca unas reflexiones, las últimas o casi las últimas, de este precioso primer congreso internacional sobre el beato Manuel González. Me preguntaba por qué esta ponencia o estas reflexiones han quedado para el final, porque si toda la obra, toda la vida del beato Manuel González podríamos decir que parte de esta experiencia carismática, ¿por qué la dejamos para el final? Bueno, escuchando estos días las ponencias, comunicaciones, todo lo que se ha vivido, me daba una respuesta. Yo creo que todo lo que hemos escuchado ha preparado pues estas reflexiones que ahora os voy a compartir. Las reflexiones que presentamos a continuación quieren ser una mirada y una aproximación a la experiencia carismática del beato Manuel González. Nos acercamos a ella no como algo que ha tenido su momento, sino como algo que se inserta en el presente de Dios, y por eso tiene que ver con la vida de cada uno de nosotros. La vida de los santos, nos dice el Papa Benedicto XVI en su primera encíclica Deus Caritas Est, no comprende solo su biografía terrena, sino también su vida y actuación en Dios después de la muerte. En los santos es evidente que quien va hacia ellos no se aleja de los hombres, sino que se hace realmente cercano a ellos. Un don, un carisma, el que recibe y acoge don Manuel, que a lo largo de los años se ha vivido y compartido con un fondo de sabiduría, de experiencia de Dios y de humanidad, que hoy siguen siendo fuente viva, porque todo carisma tiene su origen en el Espíritu que es Señor y dador de vida. El beato Manuel González, recién ordenado sacerdote, como ya todos conocemos, soñaba con ser párroco de un pueblo de costumbres sanas y vida sencilla. Sin embargo, la vocación no se realiza según un esquema preestablecido. Es una llamada del Señor, es el misterio de la elección divina, es la libre y gratuita revelación de Dios en la manifestación de su plan salvífico. Antes de formarte en el vientre materno te elegí, antes de que salieras del seno materno te consagré, te constituí profeta de las naciones, nos dice el profeta Jeremías. Y en este encuentro, a los pocos meses de ser ordenado sacerdote, don Manuel acoge la gracia que determinará toda su vida y todo su ministerio sacerdotal. Él mismo describe este encuentro con Cristo Eucaristía, donde recibe un golpe de luz y una señal decisiva para su vida. No huí, allí me quedé un rato largo y allí encontré mi plan de misión y alientos para llevarlo a cabo, pero sobre todo encontré allí de rodillas, mi fe veía a un Jesús tan callado, tan paciente, tan bueno que me miraba, que me decía mucho y me pedía más. Yo no sé que nuestra religión tenga un estímulo más poderoso de gratitud, un principio más eficaz de amor, un móvil más fuerte de acción.
más allá de las circunstancias ambientales de abandono y falta de cuidado en que se encontraba la parroquia de Palomares del Río y especialmente el sagrario, lo más decisivo para el beato Manuel González fue una mirada que le decía mucho y le pedía más, porque solo el encuentro con la presencia viva es lo que puede cambiar y transformar una vida. A lo largo del tiempo ha prevalecido, tal vez con cierta desproporción, el recuerdo del contexto externo que marcó su experiencia carismática y, por el contrario, ha podido quedar un tanto ensombrecido y menos desarrollado el fundamento y la razón última de dicha experiencia, que es Cristo sacramentado y su proyecto de amor. Una presencia abandonada, como recuerda don Manuel, con unas ganas infinitas de querer y una angustia infinita también por no encontrar quien quisiera ser querido. He estructurado esta ponencia en 3 partes, las 2 primeras más breves y la segunda con más extensión. La primera titulada Un binomio inseparable, Evangelio y Eucaristía, relación vivida por el beato con singular intensidad. La segunda, el encuentro de 2 libertades, sitúa la realidad que descubre ante esa mirada que le decía mucho y que le pedía más, así como las consecuencias que de ahí se derivan. La tercera, por último, eucaristizar, una nueva propuesta para la reparación, marca el camino a seguir, un itinerario que lleva a vivir el amor reparador y el desafío de la gratuidad. Si nos acercamos al beato Manuel González, a su experiencia carismática, es porque sigue siendo actual, porque sigue siendo contemporáneo de cada generación y porque gracias a la Eucaristía, gracias a este centro y corazón, los santos han vivido llevando de muchos modos y formas, siempre nuevos, el amor de Dios al mundo. Gracias a la Eucaristía, la Iglesia renace siempre de nuevo. Primero, un binomio inseparable, Evangelio y Eucaristía. Cuando nos encontramos en presencia de un carisma, estamos ante la acción del Espíritu Santo que guía a su Iglesia, renovándola interiormente mediante una mayor adhesión a Cristo, haciendo que brille de modo especial algún rasgo de su imagen. En el caso del beato Manuel González, fue Cristo en el misterio eucarístico, un misterio que fue esbozando y profundizando con la palabra de Dios, especialmente con el Evangelio. Para él, este binomio, Evangelio y Eucaristía, son como vasos comunicantes, igual que el agua sube en los vasos a la vez y están relacionados en uno con el otro. Don Manuel dice que las 2 realidades que más ama son la Eucaristía y el Evangelio, aquella por lo que es y este por lo que cuenta, que dentro del espíritu de la Santa Madre Iglesia, nos dice él, y de su sentir tradicional me siento, cuando dedico la actividad de mi pluma, de mi pensamiento y de mi corazón, a meter en mi alma y en la de mis fieles los 2 grandes amores cristianos. Esta íntima relación entre el cuerpo eucarístico y el Evangelio, San Jerónimo, el gran conocedor de la Sagrada Escritura, el padre de las ciencias bíblicas, lo afirmaba en su tiempo cuando expresaba: yo pienso que el Evangelio es el cuerpo de Cristo. De hecho, palabra y Eucaristía se pertenecen tan íntimamente que no se puede comprender la una sin la otra. La palabra de Dios se hace sacramentalmente carne en el acontecimiento eucarístico. En la copiosa y diversificada producción de sus escritos, don Manuel advierte siempre su preferencia por el Evangelio y la Eucaristía, por el corazón de Jesús, corazón eucarístico de Jesús y sagrario.
Sin duda alguna, no se trata de realidades distintas, de dimensiones contrapuestas. Es el mismo Cristo que se hace presente, como él mismo afirma. En el sagrario vive el mismo Jesús de Jerusalén y Nazaret, con su mismo corazón, tan lleno, tan rebosante de virtud de sanar y tan abierto para que salga perennemente a favor de todos. Esta relación era vivida por él con singular intensidad. Se hallaba plenamente convencido de que detrás de la puerta del sagrario vive el Jesús del Evangelio con todo su poder, con todo su corazón, con toda su misericordia. Durante toda su vida, nuestro beato persiste en la idea de que el camino para llegar a conocer al Cristo eucarístico, para llegar a conocer su corazón, nos lo presenta el Evangelio y así nos lo describe. ¿Quién puede llegar o enseñar a acercarnos? ¿Cómo? ¿En dónde encontrar ese guía? En el Evangelio. Llegó incluso a afirmar que a través de cada palabra del Evangelio de Jesús puede verse y sentirse su corazón. Es un corazón que en la Eucaristía, igual que en el Evangelio, está amando, perdonando, alimentando. Qué cierto es todo esto, y todavía más cierto, nos dice don Manuel, si añades al verbo este adverbio, siempre. Este deseo suyo sigue siendo una llamada a los hombres de hoy a través de las palabras de la Iglesia. El Papa Benedicto XVI, en esta misma línea de pensamiento, señala, diría que el primer punto para encontrarnos con Jesús, para tener experiencia de su amor, es conocerlo. Conocer a Jesús implica varios caminos. Una primera condición es conocer la figura de Jesús como aparece en los Evangelios. Y el Papa Francisco, convencido también de esta necesidad, expresa: el Evangelio te hace conocer a Jesús verdadero y vivo, te habla al corazón y te cambia la vida. Eres otro, has renacido, has encontrado lo que da sentido, sabor y luz a todo, también a las fatigas, los sufrimientos, también a la muerte. La centralidad del Evangelio y la Eucaristía y las referencias que de ahí se derivan son ciertamente el tema central en la espiritualidad del beato Manuel González. El Evangelio leído a la luz de la lámpara del sagrario, el Evangelio perpetuado en la fuerza del amor eucarístico. Segunda parte, el encuentro de dos libertades. El beato Manuel González no se contenta con hacer crónica de la iluminación que recibe ante el sagrario de la parroquia de Palomares del Río y que sin duda alguna marcará toda su vida y misión. ¿Por qué esa mirada que le decía mucho y le pedía más? Allí de rodillas, nos cuenta él, mi fe veía a través de aquella puertecilla apolillada a un Jesús tan callado, tan paciente, tan bueno que me miraba. Esa mirada le hace traer a la memoria algunas escenas evangélicas, una mirada en la que se reflejaba todo lo triste del Evangelio, lo triste del no había para ellos posada en Belén, lo triste de aquellas palabras del Maestro, ¿y vosotros también queréis dejarme? Lo triste del mendigo Lázaro pidiendo las migajas sobrantes de la mesa del Epulón, lo triste de la traición de Judas, de la negación de Pedro, de la bofetada del soldado, de los salivazos del pretorio, del abandono de todos. Esta situación con la que se encuentra don Manuel nos remite al contexto en el cual fue instituida la Eucaristía. Los relatos evangélicos nos presentan este momento de despedida de Jesús marcado por circunstancias adversas, las cuales hicieron de ella uno de los mayores contextos de ruptura, abandono y soledad que podemos imaginar.
La Eucaristía es, por tanto, instituida por Jesús en un contexto de traición interna, llevado a cabo por un miembro del grupo, que es la culpa más contraria al amor, más contraria a todo dinamismo de alianza. Aparecen también envidias y falsos testimonios en la sombra y en lo secreto. Se encuentra con la falsa disponibilidad de los amigos, a lo que se une el anuncio de la negación de uno de ellos, de abandono y de dispersión. Jesús también sufre las incomprensiones de sus amigos, que en estas últimas horas aparecen como quienes no han entendido nada. Contexto, por tanto, de dispersión, de división, de separación, de traición, de fragmentación, de quiebra y de abandono. En el cenáculo de Jerusalén, en una noche cargada de íntima emoción, donde se fragua la gran batalla entre el amor que se da sin medida y el misterio que se cierra en su hostilidad, podemos contemplar el esplendor de la redención en el don inconmensurable de la Eucaristía, don que no fue acogido por todos. Y en el sagrario de Palomares del Río, don Manuel contempló la libertad infinita de Dios que se inclina hacia la libertad finita del hombre. Contempló el acontecimiento central de la salvación abandonado. Allí encontró don Manuel su cenáculo. Consciente de esta realidad, escribe: el abandono es el mal de los que saben que Jesús tiene ojos y no se dejan ver por ellos, y oídos y no le hablan, y manos y no se acercan a recoger sus regalos, y corazón que les ama ardientemente y no lo quieren ni le dan gusto, y doctrina de toda verdad y la desdeñan o la interpretan a su capricho, y ejemplos de vida y no los copian. Es el mal de próximos y amigos. Él está convencido de que el abandono de la Eucaristía es la manifestación de la indiferencia y el alejamiento ante el don de Dios que influyen negativamente en la vida. Nos dice él: tengo la persuasión firmísima de que prácticamente el mayor mal de todos los males y causa de todo mal, no solo en el orden religioso, sino en el moral, social y familiar, es el abandono del sagrario. Si no hay otro nombre en el que pueda haber salvación fuera del nombre de Jesús, si la Sagrada Eucaristía adorada, visitada, comulgada, sacrificada, es la aplicación de esa verdad y, por tanto, la fuente más abundante de gloria para Dios, de reparación por los pecados de los hombres y de bienes para el mundo, el abandono de la Sagrada Eucaristía, al cegar la corriente de esa fuente, priva a Dios de la mayor gloria que de los hombres puede recibir y a estos de los mayores y mejores bienes que de Dios pueden esperar. Percibimos en los escritos de don Manuel un especial interés por los más cercanos, por los que conocen pero no celebran bien y no viven coherentemente aquello que dicen conocer. Y a esto se refiere cuando habla del abandono de los sagrarios acompañados. El corazón de Jesús suele estar abandonado en sus sagrarios acompañados por la escasa compañía de presencia corporal y espiritual, por la débil compañía de imitación, por la fría compañía de compasión, por la rarísima compañía de confianza filial y afectuosa. También el abandono lo refleja en lo que él define los sagrarios calvarios, unos sagrarios sin término de la acción, porque Jesús allí está alimentando, perdonando, enseñando, consolando siempre, y no hay quien quiera recibir esa acción. En la última cena, Jesús vive el momento culminante de su experiencia terrena, la máxima entrega en el amor a su Padre y en la cruz, y a nosotros expresada en su sacrificio,
que anticipa en el cuerpo entregado y en la sangre derramada. Asimismo, la Eucaristía hace presente constantemente a Cristo resucitado, que se sigue entregando a nosotros, llamándonos a participar en la mesa de su cuerpo y su sangre. De la comunión plena con Él brota cada uno de los elementos de la vida de la Iglesia. En primer lugar, la comunión entre todos los fieles, el compromiso de anuncio y el testimonio del Evangelio, y el ardor de la caridad hacia todos, especialmente hacia los pobres y pequeños. Jesús nos deja el memorial de este momento culminante, no de otro, aunque sea espléndido y estelar, como podría ser la transfiguración o uno de sus milagros. Es decir, deja en la Iglesia el memorial presencia de ese momento supremo del amor y del dolor en la cruz, que el Padre hace perenne y glorioso con la resurrección. Este sacrificio, nos dice Juan Pablo II en su encíclica Ecclesia de Eucaristía, es tan decisivo para la salvación del género humano que Jesucristo lo ha realizado y ha vuelto al Padre solo después de habernos dejado el medio para participar de él como si hubiéramos estado presentes. La libertad infinita de Dios, que se inclina hacia la libertad finita del hombre, y no siempre este último es capaz de reconocerle, es más, es capaz de abandonarle. En la actualidad sabemos muy bien que no todos los hijos de Dios que son invitados a la salvación y a la comunión se sientan en la mesa eucarística. Quedan aún tantos abandonos, nos decía don Manuel, pesando sobre el corazón de Jesús sacramentado. Cada celebración nos permite verificar cuántos sitios están todavía vacíos y cuántos hermanos nuestros faltan a la llamada, o porque todavía no conocen el Evangelio de la Eucaristía, o bien porque sigue siendo para ellos indiferente. Por ello, como nos recuerda el documento de Aparecida, no podemos quedarnos tranquilos en espera pasiva en nuestros templos. No podemos guardar para nosotros el amor que celebramos en el sacramento. Y la tercera parte, como dije al principio, la más extensa, eucaristizar una nueva propuesta para la reparación. Todo carisma es concedido por el Espíritu Santo para utilidad de la comunidad eclesial. No existen carismas en abstracto. No puede existir ningún carisma sin una expresión del mismo. La acción de Dios en don Manuel no se limitó a la inspiración primigenia, a esa iluminación que él recibe ante el sagrario de Palomares del Río, sino que fue desarrollándose en la fundación, el 4 de marzo de 1910, en Huelva, de las Marías de los Sagrarios, primer grupo de la familia eucarística reparadora que paulatinamente fue surgiendo después con los misioneros eucarísticos diocesanos, con las misioneras eucarísticas de Nazaret, las misioneras eucarísticas seglares de Nazaret, la reparación infantil eucarística, la juventud eucarística reparadora. Ahora, toda esta familia, en misión compartida, participamos de la experiencia carismática de él, haciéndola vida y misión. Toda experiencia carismática posee una identidad propia y caracteres bien definidos, y al mismo tiempo, quienes reciben un don carismático se inspiran y toman como referentes los criterios ya existentes que también les configuran en la forma y estilo de proyectar y vivir el carisma. Sin duda alguna, esta gracia que recibe don Manuel
está inserta en una espiritualidad eucarística reparadora, ya que la presencia eucarística fue para él el ámbito del carisma recibido y el móvil de todo su dinamismo evangelizador, devolver amor por amor. Como ya hemos recordado, la clave fue esa mirada que le decía mucho y le pedía más, porque Jesús sacramentado no encontraba quien quisiera ser querido. Del ayer compasivo al hoy comprometido. La Iglesia vive de la Eucaristía desde sus orígenes y la comprensión del misterio eucarístico ha estado siempre presente en su vida y misión a lo largo de la historia. En los últimos años, esto se ha hecho posible gracias a la notable contribución de varios papas, entre los cuales deben ser recordados Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI y en la actualidad también el Papa Francisco tiene varias referencias al misterio eucarístico. Sin embargo, la noción cristiana de reparación se ha convertido en un término poco atrayente, posiblemente debido a un recorrido histórico complejo y lleno de dificultades que lo han ido desvinculando del origen, del misterio que lo envuelve, del retorno de amor. Voy a leer ahora una breve explicación de Nuria Martínez Gayol, que en su libro En Retorno de Amor nos hace sobre la relación reparación y Eucaristía vivido en la modalidad tradicional de la reparación. El amor reparador ha estado históricamente unido a los ritos de desagravio y centrado casi exclusivamente en la idea de compensar la ausencia de reconocimiento, las ofensas, los desprecios o los olvidos que cristianos y no cristianos dirigían al sacramento de la Eucaristía, y más concretamente a las especies eucarísticas reservadas para su adoración, que eran contempladas como el centro de la acción reparadora. En muchos casos, a los actos de adoración, ofrecimiento y consagración se unían actos de ascesis y de penitencia externa, en ocasiones de extremado rigor, tratando de compensar así el mal que otros infligían a Cristo presente en la Eucaristía. Unido a ellos, la tradición reparadora ha alimentado el elemento afectivo de la compasión, que originalmente estaba más vinculada a la devoción por la pasión de Cristo y poco a poco se va concentrando en la idea de acompañar su soledad en el sagrario. Aunque en la raíz de estos comportamientos se encuentran valores muy hondos que han acompañado al cristianismo desde la antigüedad y que brotaban de la necesidad de dar una respuesta de amor y del sentimiento de agradecimiento por el amor recibido, sin embargo, con el tiempo, la praxis desvinculada de la experiencia, la ritualización de la devoción, fueron ocultando y llevando al olvido las actitudes esenciales que mantenían y legitimaban esta espiritualidad. Estos excesos, sin embargo, no pueden empañar lo que ha habido de revelación, de santidad y de conocimiento existencial procedente del contacto con Dios y la identificación profunda con Cristo. Esta modalidad, esta forma de ver y entender el espíritu de reparación ha prevalecido incluso hasta después del Vaticano II, prácticamente hasta el pontificado de Juan Pablo II. No podemos obviar que el beato Manuel González y quienes hemos sido llamados a vivir el carisma eucarístico reparador,
También hemos sido influenciados de esta forma de entender y vivir la espiritualidad reparadora, tanto en el lenguaje como en las formas. Recordemos, y esta es una frase, creo que dice una gran verdad, la que voy a decir a continuación, que la escribe, es del Papa Benedicto XVI, que la escribe en el prólogo, en la presentación del Yucat. Él dice: todo lo que hacen los hombres es insuficiente y puede ser mejorado. Junto a ello ha habido también un deseo de identificación y configuración con Cristo que sin duda alguna ha prevalecido en el tiempo. Eucaristizar, vivir la vida que brota de la Eucaristía. El encuentro personal que el beato Manuel González vivió con Cristo Eucaristía a lo largo de su vida fue dando lugar a una profunda familiaridad con Él. No podía construir su vida sin detenerse ante el Cristo del rostro eucarístico. La Eucaristía es para el beato Manuel González el espacio de reparación y desde ahí marcará las pautas para transmitir lo que ha experimentado. ¿Cómo no sentir la necesidad de exhortar a todos a que hagan de ella siempre una renovada experiencia? Él fue una persona contemplativa y activa, profundamente entusiasta con su ideal, y esto le hace ser audaz y creativo. Supo plasmar su experiencia carismática y la misión que de ella brotaba en un nuevo vocablo que estos días también lo hemos escuchado, y es eucaristizar. Nada de abstracciones, se trata de una acción concreta que él mismo se encargará de explicar. Eucaristizar, acercar a todos a la Eucaristía y meterlos dentro del corazón de Jesús que allí palpita para que vivan la vida que de él brota. Toda esta creatividad tiende a un fin bien claro, el de dar una pista segura para que todos hagan de la Eucaristía una experiencia siempre renovada. El despertar en algunos cristianos, nos recuerda él mismo, el sentido de darse cuenta de la Eucaristía. Esa propuesta se funda en el hecho de centrarlo todo en el amor reparador. El plus de amor, Eucaristía y reparación. Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Estas palabras de Jesús revelan cómo el proyecto del Padre, el don que Él nos quiere regalar, no era solo la liberación del pecado, no era solo un designio de compasión, sino fundamentalmente un designio de amor. Una de las expresiones que en los últimos años ha ayudado a la comprensión de una nueva visión de la reparación con relación a la vivencia eucarística y que sin duda alguna se inserta dentro de la propuesta del beato Manuel González de eucaristizar, es el plus de amor. Esta expresión de Benedicto XVI es una aportación valiosa al concepto de reparación que realizó en el contexto de un diálogo abierto con los párrocos y sacerdotes de la diócesis de Roma. Allí el Papa fue interrogado sobre el tema de la reparación eucarística. Tras reconocer que es un discurso que se ha hecho difícil, subraya que el modo de profundizar en él es llegar al Señor mismo, que ha ofrecido la reparación por el pecado del mundo, y buscar los modos de reparar. Por lo que puedo entender, señala Benedicto XVI, este es el sentido del sacrificio eucarístico. Contra este gran peso del mal que existe en el mundo y que abate al mundo, el Señor pone otro peso más grande,
el del amor infinito que entra y sufre a fondo el mal, creando así un contrapeso de valor absoluto. El plus del mal es superado por el plus inmenso de bien, de sufrimiento del Hijo de Dios. Este es el sentido de la reparación. Este plus del Señor es una llamada a ponernos de su parte, a entrar en este gran plus de amor y a manifestarlo incluso con nuestra debilidad. Dios mismo, con su amor, debe entrar en los sufrimientos de la historia para crear no solo un equilibrio, sino un plus de amor que es más fuerte que la abundancia del mal que existe. El Señor nos invita a esto. El sacrificio eucarístico es, por tanto, el gran don del Señor, el don que hizo totalmente de sí mismo en el momento de su máximo amor. Entrar con amor en los sufrimientos de la historia, entrar con el mayor amor, como también nos recuerda el beato Manuel González. Verdad que si amor con amor se paga, el mayor amor de Cristo debe pagarse con el mayor amor del cristiano. Y se pregunta, ¿cuál es el mayor amor? Jesús definió el mayor amor entre los hombres, el de aquel que da su vida por los amigos. La Eucaristía es un amor mucho mayor, infinitamente mayor que el mayor amor entre los hombres. Eucaristía es dar la vida por los amigos y por los enemigos, no una vez, sino innumerables veces. En este contexto entra también un término que define muy bien lo que es el sentido reparador en la clave que estamos hablando como amor en exceso, amor hasta el extremo, y es la redamatio, entendida como la respuesta específica al ágape de Cristo, manifestado en la entrega de su carne por nuestra carne, de su vida por nuestra vida. Esta idea la encontramos en Clemente de Alejandría en el año 150 después de Cristo. Él nos dice: debemos corresponder en el amor a quien amorosamente guía nuestros pasos hacia una vida mejor. También San Agustín nos expresa esta idea de la redamatio cuando nos dice: Él nos ha amado, de hecho, para que retornásemos el amor y para que tuviésemos la posibilidad de amarlo de vuelta, de reamarlo. La Eucaristía es el don que Jesucristo hace de sí mismo, revelándonos el amor infinito de Dios por cada hombre. Dios nos ha amado primero y somos invitados a devolver amor por amor. El Papa Juan Pablo II, en su primera encíclica, Redemptor Hominis, así nos lo recuerda: que este sacramento de amor sea el centro de la vida del pueblo de Dios y se procure devolver a Cristo amor por amor, para que Él llegue a ser verdaderamente vida de nuestras almas. Para entrar en esta dinámica de un plus de amor, de la redamatio, el beato Manuel González nos sigue invitando hoy a la eucaristización del mundo. Eucaristización, nos dice él, de hombres, obras y ambientes. Esa entrada de Cristo Eucaristía en todos los ambientes y ámbitos de la sociedad. Estoy convencido y persuadido de que en la eucaristización de la escuela, nos dice él, del púlpito, de los centros de acción, de los procedimientos apostólicos, de todo el trabajo y de las orientaciones todas de la vida cristiana, está el sumum de su seguridad, eficacia y prosperidad. Este es el proyecto que el beato Manuel González lanza para todos, ya que la Eucaristía es un modo de ser que de Jesús pasa al cristiano
y a través de su testimonio se irradia en la sociedad y en la cultura. Cómo se han de renovar con verdad nuestros pueblos con la acción eucarística. A nuestro fundador no le faltan técnicas pedagógicas, sus propuestas no se quedan en la teoría. De modo gradual, aquello que piensa lo va desarrollando de tal forma que sea asequible a todos, que se entienda y sea así más fácil ponerlo en práctica. María, modelo de vida eucarística reparadora. Dentro de la experiencia carismática de Manuel González, la Virgen María constituye un modelo de vida reparadora. La Virgen Inmaculada y Dolorosa es el cauce del amor y la misericordia de Dios. Es la reparadora por excelencia, mujer eucarística, modelo insustituible de vida eucarística, ya que nadie más que ella entendió su palabra y su corazón. Ella fue la única en todo consecuente, fue la que vivió el retorno de amor hasta acompañar a su Hijo al pie de la cruz, a quien Jesús le confía al discípulo predilecto y en él nos entrega a cada uno de nosotros. He ahí a tu madre, es la palabra más grande, solemne y generosa del corazón de Jesús en el Evangelio después de este es mi cuerpo. Y por último, una palabra, el desafío de la gratuidad. Al instituir el sacramento de su cuerpo y de su sangre, Jesús comenzó agradeciendo. Por eso este sacramento se denomina Eucaristía. Justamente esta palabra Eucaristía es la forma sustantiva del verbo griego eucharistein, agradecer, dar gracias. Hace más de 40 años nos señalaba el entonces profesor Ratzinger una gran verdad. Ordinariamente casi se pasa por alto lo más decisivo, el carácter gratuito de la salvación. Y siendo Papa volvía sobre esta misma idea. El ser humano está hecho para el don, un don absolutamente gratuito de Dios. ¿Cómo entendemos esta gratuidad en nuestra vida? Gratuito, gratis, se aplica a lo que no cuesta nada o a lo que no se paga. Cuando algo cuesta, lo adquirimos con dinero. Cuando se nos ofrece algo gratis, respondemos con agradecimiento. A Jesús Eucaristía, que se ha hecho don para nosotros, nuestra respuesta debería ser una existencia agradecida. Pero no olvidemos que solo quien se siente agraciado puede ser agradecido y por eso vivir la gratuidad como una actitud de entrega sin esperar nada a cambio. La necesidad de reparar, de retornar amor, brota de la conciencia de agradecimiento de aquel que se sabe regalado gratuitamente por el amor desbordante del Señor. La historia de la espiritualidad reparadora ha ido reduciendo esta vinculación a su aspecto más negativo, es decir, la necesidad de paliar la ingratitud de quienes no son capaces de reconocer la bondad, la gloria y el amor de Dios hacia el mundo y hacia cada una de sus criaturas. No obstante, es cierto que cuanto mayor es la capacidad de reconocimiento y amor, mayor es la sensibilidad para percibir el desagradecimiento. Así nos lo recuerda también el beato Manuel González. ¿No os parece que esa ocupación tan poco conocida y agradecida del corazón de Jesús pide en retorno de vosotros ansias de verlo y de sorprenderlo e ingeniosidades de amor para agradecerlo? El agradecimiento es el motor que mueve el corazón a la generosidad, a la salida de sí y la fuerza que lo enciende en deseos de retorno de amor, de plus de amor. Nos dice el beato, dar mucho, dar todo, hasta sí mismo, o sea, darse. El amor perfecto se da todo. Pero más aún, el agradecimiento cristiano es siempre gratuito.
es más que el pago, la devolución, la satisfacción de la necesidad de corresponder a un bien recibido o la obligación de hacerlo. Así lo expresa él mismo: hacer y dar todo el bien que permitan las fuerzas naturales y sobrenaturales, sin esperar nada en recompensa de los beneficios por la acción. El beato Manuel González, testigo infatigable de este amor reparador, nos recuerda con su vida que a pesar del sufrimiento, a través de él y en ocasiones gracias a él, ha podido hacer de su existencia un verdadero canto de gratitud a Jesús sacramentado. Su amor reparador fue un canto agradecido desde la experiencia de la confianza filial, y desde ahí fue capaz de introducirse en los espacios de mayor abandono, dolor y sufrimiento para afrontarlos confiando en la gracia de Dios. Y solo una breve palabra, unos minutos, concluyo. Concluimos ya, dejo algunas cosas porque ya no da el tiempo. Manuel González, con su respuesta fiel y gozosa a su vocación, nos ofrece un testimonio de vida realizada en plenitud y nos propone un camino, el que él recibió como don y ofreció a todos con sencillez: dejarnos eucaristizar para vivir eucaristizando. Esta es la herencia que nos ha dejado y que revela la fuerza incontenible del amor eucarístico. Vemos en él al iniciador de una experiencia todavía viva, no un modelo estático, ni siquiera un simple intercesor, sino el cauce de un don del Espíritu. El acercamiento a su experiencia carismática pone ante nosotros una palabra viviente sobre la espiritualidad eucarístico-reparadora. Su experiencia carismática ha ido adquiriendo una profundidad, una intimidad, un recorrido de mayor entendimiento por parte de él. Asimismo, el Espíritu sigue derramando con abundancia la riqueza de su gracia sobre quienes son llamados a participar de este carisma, haciéndoles continuadores y creativos del don recibido. De estas reflexiones surgen 3 coordenadas que considero fundamentales y que son clave en la experiencia carismática de nuestro beato, así como una urgencia para hoy. 1. La centralidad de la Eucaristía, sacramento por excelencia del misterio pascual, donde palpita el corazón de Cristo. Es el eje conductor de la experiencia carismática, y el Evangelio es el camino que, según Manuel González, acompaña y nutre en la comprensión y vivencia del misterio eucarístico. Hay una relación tan estrecha entre ambos que dirá: Eucaristía, Evangelio siempre nuevo y siempre vivo. 2. Solo se puede comprender la experiencia carismática del beato Manuel González desde el misterio de amor, un amor que es abandonado. Cristo, en su sacrificio eucarístico, se entrega hasta el extremo por todos los hombres en retorno de amor al Padre, y en esa correspondencia somos invitados a entrar. Se trata de devolver a Cristo amor por amor. Verdad que si amor con amor se paga, el mayor amor de Cristo, ya he dicho anteriormente, debe pagarse con el mayor amor del cristiano, es decir, con amor hasta el sacrificio por toda la vida. Y por último, el desafío de la gratuidad nos introduce de lleno en la pasión de don Manuel, y es la pasión de don Manuel por eucaristizar. Su entusiasmo hace surgir el deseo, la necesidad de hacer algo para responder a ese don gratuito, para dar salida a ese amor que le inunda, y es el apostolado por medio de la Eucaristía. De hecho, una iglesia auténticamente eucarística es una iglesia misionera.
el agradecimiento es siempre el motor de la reparación. Iniciábamos estas reflexiones presentando al beato Manuel González como alguien cercano a nosotros. Al concluir, espero que estas pinceladas puedan contribuir a descubrirlo como compañero de camino seguro y como mediación para vivir el plus de amor, el retorno de amor a que nos llama el Señor. Precisamente en la bula de convocación del Jubileo Extraordinario de la Misericordia, el Papa Francisco afirma la cercanía de los santos por la celebración del Mysterium Fidei. La Iglesia vive la comunión de los santos. En la Eucaristía, esta comunión, que es don de Dios, actúa como unión espiritual que nos une a los creyentes con los santos y los beatos, cuyo número es incalculable. Muchas gracias. Seguro que me agradecerán que descansemos 10 minutos. Como resulta que no tenemos mucho tiempo, vamos a suprimir las preguntas. Aquí está, por tanto, la hermana María Teresa está aquí por si alguna persona quiere consultarlo o comentarle alguna cosa sobre su exposición, pero sí que descansamos 10 minutos porque después los testimonios y la clausura los hemos seguido, Por tanto, a partir de este momento 10 minutos y volvemos inmediatamente a la sala. Gracias.